En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Nos referimos a la Transición española cuando hablamos de un periodo que empieza con la muerte del dictador Franco en 1975 y termina con la llegada del PSOE al poder, cuando la mayoría del aparato de Estado franquista sale del gobierno. Gente como Adolfo Suárez o Federico Mayor Zaragoza. Una fase convulsa de cambios políticos donde después de una sangrienta dictadura se volvieron a ver y escuchar por las calles cosas prohibidas anteriormente. Una época en la que la gente recuperó su libertad y en la que la democracia, con mayúsculas, volvió a nuestro país. Alegría, dicha, orgullo por el paso que había dado la ciudadanía española al olvidar odiosas rencillas del pasado y caminar hacia un futuro mejor. Fue algo nunca hecho antes y un proceso ejemplar que solucionaba todos nuestros problemas históricos. Esa, al menos, es la visión de la transición que nos han contado durante casi 40 años. Existe, sin embargo, una versión más oscura, más tenebrosa, sobre este periodo histórico. Una versión que dice que ha sido el momento más sangriento de la historia reciente de España desde la Guerra Civil, con más de 200 muertos por causas políticas a manos de las fuerzas de orden público. Crímenes que han quedado totalmente impunes y que no cuentan con una asociación de víctimas del terrorismo de Estado que las respalde. Una versión que nos habla de luchas políticas por la toma del poder, de traiciones entre partidos, de deslealtades al pueblo, de golpes de Estado poco claros. Pero ¿qué fue en realidad la transición? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Por transición entiendo fundamentalmente en el contexto de España, en un cambio de sistema político, ¿no? Un cambio de sistema político, de un sistema autoritario a una democracia de partidos. La transición es un término que se acuña con posterioridad a la muerte de Franco y que pretende definir los procesos que se dieron y la culminación de esos procesos de cara a la constitución de un nuevo Estado, un Estado democrático. Eso es lo que se conoce como transición. Ahora bien, la transición para muchos que fuimos protagonistas de segunda o tercera fue un pacto terrible entre los poderes fácticos herederos del régimen franquista. Y no solo me estoy refiriendo a ideología, estamos hablando de grandes poderes, no solo de aparatos del Estado como el ejército, como la Iglesia, como aparato ideológico, sino también de la banca nacional y de la banca internacional, un pacto entre esos poderes y las fuerzas democráticas que habían luchado contra la dictadura de Franco durante X tiempo. Y digo durante X tiempo porque algunas brillaron por su ausencia. Ese tránsito de la transición tuvo muchos pies forzados. Por una parte, el miedo al ejército. Por otra parte, el decreto del rey del 22 de enero de 1978, que impone ya a su hijo Felipe como príncipe de Asturias. Y por tanto, esa transición no fue ni más ni menos que buscar la manera de que apareciese un sistema democrático para que el capital pudiese incorporarse a la Comunidad Económica Europea. Tiene el esfuerzo de un pueblo que hace que, aunque Franco muriera en la cama, la dictadura muriera en la calle. Entre el año 74 y el año 77, Franco muere en el 75, es la etapa de mayor convulsión social en España. En la calle están los trabajadores, están los estudiantes, están sindicalistas, están artistas, están nacionalistas. Hay una gran explosión de descontento que socava los cimientos de esa infame dictadura. Y aparte de ese esfuerzo real de mucha gente que peleó por transformar las cosas, después también hay un acompañamiento real de gente que hizo todo lo posible por frenar esa transformación. Es la pelea entre la reforma y lo que luego se llamó, entre la ruptura y lo que luego se llamó la reforma, ¿no? Luego ha habido un relato de la transición, y el relato es donde las mentiras explotan. Fíjate que durante mucho tiempo hubo una pelea entre el franquismo y el antifranquismo, y el relato empezó a contar que la pelea era entre el búnker,
y los demócratas. Si el relato hubiera sido franquistas y antifranquistas, creo que se hubiera clarificado quién estaba en cada lado y no hubiéramos tenido la vergüenza de que gente que estuvo en gobiernos que firmaron sentencias de muerte como Manuel Fraga luego escribieran nuestra Constitución. Pero claro, como el relato de la transición fue, en un lado estaba el búnker, es decir, los franquistas que querían seguir con el franquismo, que eran 4 locos, y luego estaba todo el resto. En ese todo el resto se colaron franquistas que pasaron a recibir el título de demócratas. La transición de la mentira se puede resumir en que fue precisamente la transición que permitió que España fuera el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Estamos prisioneros carceleros. La muerte de Franco fue algo ansiado no solamente por los antifranquistas, sino también por algunos de los adeptos al régimen que veían los últimos años de la dictadura bien como una rémora o bien como una oportunidad de hacer negocio con la entrada en la Unión Europea, lo que podríamos llamar la transacción española. Desde los últimos años de los 60 se intuía la más que probable muerte del dictador, algo que llegó el 20 de noviembre de 1975. Ese día, el titiritero que manejó el país durante 40 largos años murió tras una lenta agonía que le mantuvo varios meses como un cadáver en vida. ¿Cómo fueron los estertores del régimen? Bueno, creo que la muerte de Carrero Blanco marcó sobre todo un toque de atención para las propias personalidades del régimen, ¿no? Creo que Carrero Blanco no era una figura alternativa a Franco. Creo que sus biógrafos, la gente que ha estudiado su vida, su forma de pensar, que era una persona fundamentalmente servil a Franco, ¿no? Y él no quiso ser presidente del gobierno hasta que Franco físicamente no podía ejercer esa jefatura. Entonces yo creo que no iba a ser una alternativa a Franco. Creo que para las propias personas del régimen sí fue un toque de atención y muchos vieron una oportunidad para ir cambiando sus ideas y acercarse a otras corrientes como la democracia cristiana y ver que el franquismo iba a terminar pronto y había otras oportunidades dentro de un sistema democrático de partidos. Fue la huelga de la construcción de 1970, imaginaros que Franco se murió en el 75. En el 70, cuando hubo esta movilización de los trabajadores de la construcción, pues la policía arremetió contra ellos con disparos en las calles, ocasionando la muerte de 3 jóvenes albañiles. Eso ocurrió muy cerca del domicilio de mis padres y me impactó muchísimo cómo desde la terraza de la casa de mis padres veíamos a miles de hombres correr, ¿no? La gente gritando en las calles, los disparos que se seguían oyendo y oyendo, y cómo en ese barrio que te comentaba de San Lázaro nos contaban que las mujeres desde las ventanas para frenar a la policía eran calles empedradas muy antiguas, un barrio muy antiguo, lanzaban objetos, ¿no? para frenar a la policía en su recorrido brutal persiguiendo hasta las afueras de la ciudad aquellos miles de jóvenes, de hombres jóvenes, que fue pues víctima de esa violencia tan terrible y que ocasionó una ola de solidaridad en el mundo que pudimos conocer muchos años con posterioridad, ¿no? Todas las manifestaciones que hubo en muchos países de Europa en solidaridad con los trabajadores de la construcción de Granada y de condena al régimen franquista. Es muy difícil para un adolescente olvidar que a 50 metros de tu casa alguien que estaba llegando con una bicicleta y una terrina con su comida para hacer su jornada de trabajo haya sido asesinada por impactos de la policía. Pues el rechazo a la continuidad del franquismo era evidente y la sensación de que ya no podían seguir manteniéndose tan bien. Yo desde luego, vamos, he sido de las que he pensado que desde luego Franco no le podíamos echar. No porque no quisiéramos, sino porque no teníamos fuerza para echarle. Es decir, la solución estaba en hacer lo que se hizo, porque de otra manera no hubiéramos salido.
Pues no nos engañemos y no nos hagamos ilusiones, que pensar que teníamos tanto. Teníamos muchísimas esperanzas porque en principio éramos jóvenes, teníamos 24, 23 años y, en fin, teníamos unas ideas que pensábamos que los valores de la izquierda iban a estar ahí, que íbamos a ser más libres en todos los sentidos. Y bueno, teníamos muchísimas expectativas de que todo iba a cambiar, de que este país nos merecíamos que no haber tenido a un momio tantísimos años y que había hecho tantas tropelías y que se había llevado por delante a los últimos jóvenes a los cuales fusilaron en aquel septiembre negro y la muerte de Puig-Antich. O sea, que esa última fase ya fue una cosa de terror. Y vimos salir por la calle las banderas con el lao y el martillo, es que nos parecía que eso era ya el sumum. Yo digo que la transición tiene lugar entre el 73, el golpe de Pinochet contra Allende, y el 79, que es la invasión soviética de Afganistán. Es decir, es pura guerra fría. Y por tanto, pensar que iban a dejar que España reemergiera como un país con un compromiso socialista real, creo que no era posible. A mí no me gusta decir lo que no creo. Eso de que el pueblo español antifranquista, eso es mentira. Totalmente mentira. El dictador no se impuso porque fuese el guapo y llegase al Salón del Oeste con 2 revólveres. El dictador tuvo a la Iglesia, a la oligarquía, al ejército y a una parte muy importante del pueblo español. Vamos a decir las cosas claras. Los dictadores tienen que morir fusilados por el pueblo. Que la gente quisiera acabar con el régimen. Siempre falta eso. Las instituciones vinculadas al franquismo perduraron. O sea, lo único que no perduró fue a nivel político, a nivel de cortes, a nivel de procuradores. Pero los jueces continuaron, la magistratura, la policía, hasta que esas personalidades no se jubilaron, siguieron estando en la policía. Los profesores de universidad siguieron estando en la universidad. Realmente a nivel social el franquismo perduró, porque las personas perduraron y estuvieron en su puesto de trabajo hasta que ya un poco se fue eliminando esas personas que estaban bajo esa ideología. Pero es indudable que, y creo que todavía perdura, gente vinculada al franquismo, a lo mejor no personalmente, pero sí familiarmente. Bronca cuando ríen satisfechos. Suárez, el rey, Felipe González, la peluca de Carrillo. ¿Quién llevó a cabo la restauración borbónica y la posterior transición? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué demandas había por parte de los diferentes actores? ¿Fue la transición un pacto entre iguales? ¿Qué otras posibilidades se barajaron? La realidad es que los disidentes o los que no aceptaban los acuerdos previos o bien no eran incluidos, como los partidos a la izquierda del PC, o directamente no eran escuchados. Recordemos que el País Vasco votó en contra de la Constitución en el referéndum del año 1978 y no pasó absolutamente nada. Se siguió minuciosamente el plan trazado. El actor protagonista de la transición en la historia, ¿no? Y en lo que dicen los libros de texto y lo que es la versión oficial, fueron los políticos. El actor predominante fue Adolfo Suárez junto al rey y ellos hicieron un nuevo Estado. El verdadero protagonista de la transición fue el pueblo español. O sea, fue el pueblo español soportando la violencia que hubo en esa época y movilizándose, estando en la calle, venciendo el miedo que tenía mucha gente a perder su empleo, a estar fuera de esos sindicatos verticales, a asociarse en otros movimientos políticos. Los mismos sectores que dieron el golpe de Estado el 18 de julio del 36, militares, banqueros y altos empresarios y la Iglesia, eran 3 sectores que en noviembre del 75, cuando muere Franco, tienen interés en superar esa fase y recuperar
a través de Europa un nuevo espacio de privilegio. Los militares, porque necesitaban, en ausencia de guerra, promocionarse a través de las maniobras con Europa, a través de la OTAN, a través de esa misión internacional militar que les daba un espacio que no podían tener en una España encerrada y enclaustrada. Banqueros y empresarios, porque España ya iba a pertenecer a la Unión Europea y la única manera de pertenecer a la aquel entonces Comunidad Económica Europea era bajo un régimen democrático, y por tanto los mismos que en el año 36 dieron un golpe ahora estaban interesados en tener esa pátina democrática. Y luego la propia Iglesia, que bendijo la muerte de españoles con el nombre de cruzada, ahora también influenciados en este caso por el Concilio Vaticano II, entendían que había que dar un paso y había que ir hacia fórmulas democráticas, porque tampoco estaba ya en peligro la sacrosanta unidad de la patria y la monarquía nacional católica como el cemento que unía y que dirigía al país. Se aprobaron las Cortes Constituyentes y en el proceso de aprobación de una Constitución. Ahí sí que se produjeron una serie de pactos, sobre todo asegurando un sistema económico capitalista, y sobre todo lo que era asegurar que las cortes franquistas no iban a tener ninguna persecución por su judicial, sobre todo sobre sus actos. Ha habido muchas versiones, ¿no?, sobre el papel que jugó el rey en la transición. Yo creo que fundamentalmente él vio que el franquismo estaba, por así decirlo, en sus últimos días, ¿no? Entonces él es un rey que se ha educado fuera de España. Ha estado viviendo en Roma, en Lisboa, ha estado fuera de España. Entonces es un rey que se ha vinculado mucho también a la Iglesia Católica y lo que es en Italia la democracia cristiana, ¿no? Entonces realmente yo creo que sí creía en un sistema democrático de partidos y sabía y era conocedor que su figura en esos sistemas europeos no era una figura predominante. Él, aunque juró proteger las leyes franquistas, él tenía muy claro que había otro camino que seguir, y es más, la propia sociedad sabía que el grito de la propia sociedad hizo que realmente él viese que no podía reinar en un estado en el que estaba cuando accedió al poder. El problema de nuestra transición no es tanto que hubiera podido ser de otra manera, sino que el discurso de la transición es tan arrogante que en vez de reconocer que hicieron lo que pudieron, nos lo han vendido como que hicieron la reinvención. Este discurso modélico de la transición se ha hecho sobre 150.000 cadáveres de republicanos cuyo único delito fue defender la democracia. Es tan indigno, es tan insultante. Yo creo que es una frase interesada y un poco estúpida, que borra la realidad, pero no porque sea cierta o incierta, sino porque intenta meter en un adjetivo cosas complicadas, complejas, victorias y derrotas. Y no fue, desde luego, una transición modélica como el revisionismo histórico nos quiere hacer ver. Pero claro, el revisionismo histórico necesita, para justificar la transición, justificar la presencia de la monarquía borbónica, espúrea, amparada en la sucesión de Franco, un individuo que jura los principios fundamentales del movimiento, cuando es nombrado futuro rey de España, con Franco allí todavía con muchos años por delante. Toda esa operación de vendernos esa transición y todos esos desastres como un modelo implica también que nuestro pasado anterior sea revisado. Entonces, la República llevó a España al fracaso porque confrontó a las clases sociales. La República provocó los desórdenes que llevaron al caos. En última instancia, Franco lo que hace es poner orden en una situación que se estaba complicando. Los primeros grandes planes de desarrollo del franquismo modernizan a España. El plan de vivienda hace que la vivienda llegue a cientos de miles de trabajadores que no habían tenido acceso a la vivienda. O sea, en todas las guerras mueren inocentes, en los dos bandos, ¿no?, se cometieron violencia e injusticia. O sea, 1 millón de muertos
y lo resuelve en que en todas las guerras mueren inocentes y que los dos bandos cometieron excesos y desmanes. La transición se convierte en capital no tangible exportable, es decir, estos demócratas de toda la vida se pasean por América Latina diciendo este es el modelo de transición. No responsabilidades históricas, no tocar a los aparatos del Estado si mataron, si torturaron, si desaparecieron. Ese es el modelo de la transición. Nada de hablar del pasado, aquí no ha pasado nada, aquí no ha desaparecido nada, aquí no hubo 1 millón de muertos, aquí no fusilaron al resto de la Universidad de Granada y al cuerpo de la Junta de Gobierno de 7 catedráticos a 5, aquí no ha pasado nada. Eso se vende a América Latina como capital no tangible, no se puede contar como... y de la mano de este capital no tangible, pues llega Telefónica, Endesa, Aguas de Cataluña, ven, y montamos el negocio. Menos más que en muchos sitios la transición no ha salido como España quiso, porque no lo han conseguido en muchísimos países de América Latina, porque principalmente los jóvenes quisieron saber qué pasó, y ahí está la derogación de las leyes en Uruguay, toda el levantamiento de la memoria y de las responsabilidades que en Argentina se están, en fin, tantas cosas que yo me moriré y no habrán ocurrido en este país. Cuando canta el gallo negro. Hubo un tiempo en este país en que un partido político articulaba la resistencia antifranquista, las reivindicaciones sociales, las luchas vecinales. Posiblemente tras la muerte del dictador se hubiera acabado el franquismo, pero seguro que nada hubiera sido igual. En los casi 40 años de férrea dictadura, la resistencia fue obra del Partido Comunista, y durante los 60 y los 70, esta fue más virulenta que nunca. Sin embargo, las directrices del partido fueron cambiando paulatinamente, hasta dejar un Partido Comunista de España irreconocible por sus propios militantes. ¿Qué ocurrió en aquellos convulsos años dentro del partido? ¿Cómo se perdió el norte de la ruptura para abrazar conceptos como la monarquía o la bandera, antes impensables? Hombre, yo creo que el papel que cumple el PC en ese momento es el papel de hacer tejido social. Por ejemplo, yo en Leganés militaba en el Frente Ciudadano. Cuando yo estaba en la asociación de vecinos, pues aquí construimos, ¿no? Organizamos comunidades, a los vecinos en comunidades, mancomunidades, para reivindicar. Otra gente estaba en enseñanza, sostener y crear el tejido sindical, porque el PC penetró en el sindicato vertical con comisiones obreras y sostenía, bueno, comisiones obreras en aquel momento, cuando se legalizó. Luego ya posteriormente venía a tener casi 1.800.000 afiliados, que por ejemplo, yo no estaba obviamente, pero por ejemplo en las cárceles franquistas, muchísimos comunistas organizaron la resistencia en las cárceles, el apoyo mutuo. Muchos salieron con carrera porque estudiaron, porque otros les enseñaban allí. Es decir, la tarea era construir la resistencia. Hay una percepción de peligro. Lo que ocurre es que la realidad, cuando llegan los momentos de la represión, de las detenciones, eso está muy distante de la percepción, muy distante de la percepción. O sea, además dentro del partido se nos preparaba para hacer frente a las detenciones, a lo que podía pasar dentro de comisaría, ¿no? Al comportamiento en las cárceles. Todo eso lo discutíamos y lo aprendíamos. Había como, no te digo un decálogo, había un formulario después de los debates en el que tú había un montón de cosas en tu comportamiento, en tu actitud, que tenías que respetar a rajatabla. No decir nunca a un taxista dónde ibas. No caminar por la noche pegada a la acera donde están los portales, porque te podían secuestrar. A no admitir nada más que tu nombre y tu número de DNI. A guardar silencio en los interrogatorios, a comportarte en los interrogatorios, a
explicarte cómo era un interrogatorio, el desarrollo, cómo la policía se iba a dedicar, la BPS, que era la Brigada Político y Social, cuál era el comportamiento, el reparto de papeles entre los policías violentos y torturadores y el bueno, qué función, cómo no te podías dejar engañar por esas estrategias de presión psicológica dentro de comisaría, la obligación nada más llegar a la cárcel de buscar al responsable del partido, expresamente relatar cómo había sido tu comportamiento en comisaría, si habías dado algún dato, que habías dicho, que te habían preguntado, que todo eso lo sabíamos y creíamos que lo teníamos superado, pero luego la realidad es mucho peor que todo eso, ¿no? Claro, ¿qué hubiera sido si no hubiésemos tenido esa preparación? La realidad hubiera sido muchísimo peor. El Partido Comunista de España fue el único que durante decenios luchó contra Franco, el único, no había otro. Pagó en comisarías, en torturas, en fusilamientos y en persecuciones lo que no ha pagado ningún partido en España. El Partido Comunista venía con varios lastres, ¿no? Uno de los lastres era 40 años de propaganda anticomunista, donde el comunismo se había presentado poco menos como la quinta esencia del mal, y la gente imaginaba al secretario general del Partido Comunista con cuernos y rabo y oliendo a azufre, ¿no? Fue una decepción. Y una decepción por algo que no se atreven a decir. El movimiento obrero no nos votó. Y mucha gente de comisiones obreras no nos votó. Prefirieron al Partido Socialista. La fuerza del PC se perdió seguramente por un análisis incorrecto de la realidad y por ciertos niveles de ingenuidad política. Una cosa es que sin duda un barrio decida que tú, militante comunista, vas a ser su portavoz frente al ayuntamiento, y otra cosa es votarte en unas elecciones. Al comunista lo buscarán siempre para que defienda sus intereses, pero no por eso es un referente electoral. Pienso que la gente se olvida ahora de algunas cosas. El Partido Comunista lanzó la ruptura democrática y perdió. Pidió la abstención ante el referéndum que se hizo en el país para aprobar la ley de reforma de los partidos políticos y perdió. Pues no sé, tanta influencia no tenía en la gente porque no nos hicieron ni puto caso. Yo creo que el Partido Comunista quiso poner sobre la mesa y perdió, como acabo de decir, una estrategia de ruptura, de acabar con todo lo que era la dictadura y la penetración de la dictadura en todas las instituciones, y al quedarse solo, digamos, porque se quedó solo, bueno, si no contamos con los grupos de extrema izquierda, pero al quedarse solo hizo un movimiento que yo creo que fue el movimiento donde empezó a perder. Nos convertimos de un partido revolucionario a un partido de masas, desorganizamos las células y nos vamos a hacer un partido territorial para que entre la gente y entonces de alguna forma y se acercó al tema, bueno, pues si no hay ruptura hay acuerdo, hay pacto. La territorialización, que nunca sé si me va a salir bien, yo creo que eso sí fue una puñalada para el partido, porque desde el momento en que la gente no estaba organizada por aquello de lo que entendía, aquello que vivía, aquello que era, sino por barrio, dejó de poder hablar con fundamento de las cosas, dejó de servirle el debate interno del partido. Los cimientos en los que habíamos nosotros plantado nuestra lucha de cara a la ruptura democrática, ¿no? Porque la palabra transición no existía como estrategia, era la ruptura democrática. Los acontecimientos se desarrollaron con tal velocidad en el tiempo para quitarnos la razón
que fueron de verdad momentos de muchísima presión emocional, intelectual, porque veíamos que en lo que nosotros habíamos estado defendiendo y el proyecto que creíamos representar se hundía, porque la dirección del partido pues, nos llevaba por un derrotero totalmente distinto. Yo entiendo las angustias de la dirección del PC, ¿no? Porque dice que me voy a quedar fuera, y entonces empiezo a ceder por correr a llegar a la ventanilla. Pero el PC hizo algo mal, porque yo entiendo que hay que correr porque la ventanilla se puede cerrar, pero no debió permitir que otros partidos se quedasen sin legitimar. Estoy hablando del PT, estoy hablando de la ORT, aquello estuvo mal, y yo lo he censurado siempre y lo vuelvo a censurar otra vez. Los años timados se venden por nuevos a precio de coste. La realidad, sin embargo, fue un verdadero bofetón en la boca al Partido Comunista de España. El 15 de junio de 1977, Santiago Carrillo se presenta como cabeza de lista. Las expectativas eran grandiosas y se echó toda la carne en el asador. No solamente eran el referente antifranquista en un país hastiado de dictadura, sino que tenían el respaldo del sindicato mayoritario, unas mastodónticas comisiones obreras. Sin embargo, los resultados fueron nefastos. 20 escaños de un total de 350, muy por detrás de Unión de Centro Democrático con 166 y de su rival político más directo, el Partido Socialista Obrero Español, que obtuvo 118. ¿Qué le pasó al Partido del Pueblo para que éste le diera la espalda? Y quien dirigía el movimiento obrero y sindical y el movimiento estudiantil en España y el movimiento de mujeres, era el Partido Comunista de España y el PSUC en Cataluña. Entonces tú no podías hacer esa alianza, ese pacto entre la socialdemocracia y los representantes ideológicos más preclaros del régimen de Franco sin tener la garantía de que el Partido Comunista de España colaboraba. Entonces ahí, en esas transacciones, para mí el término no es transición, es transacción. Imagino que la dirección del partido en el exterior, que sabía bien poco de lo que pasaba en el país, estaba acostumbrada a relacionarse con grandes partidos comunistas como el francés, como el italiano, que podía determinar el rumbo de la política italiana. Pensaron que si el partido, que era la fuerza hegemónica frente a la dictadura, se legalizaba y se presentaba a elecciones, conseguiría un porcentaje de votación de diputados, una fuerza electoral que le permitiría no reclamar la República, que eso ya lo había dejado votado en el camino de la historia, sino condicionar una alianza entre la democracia cristiana, los poderes más light, ideológicos y comunitarios. Un compromiso histórico a la española. Pero tate, es que no sacaron nada más que 11 diputados. Ahí Santiago Carrillo cometió muchos errores, ¿no? Santiago Carrillo fue una persona llena de arrogancia, una persona que no tuvo ni siquiera la generosidad de, habiendo sido una persona vinculada todavía a la guerra civil, no presentarse a las elecciones, lo que seguramente hubiera supuesto un mejor resultado para el Partido Comunista, pero no tenía que ser él, ¿no? Tengo que decir que estamos ante una figura histórica, que cumplió un papel fundamental en el Partido Comunista, que tuvo la inteligencia de esbozar políticas como la de reconciliación nacional, o como la lucha por la paz, o como director en última instancia del Manifiesto Programa de 1975, pero que creo, de la misma manera que yo reconozco su papel importante, que en la legalización del partido él creyó que podía hacerse una política palatina y gracias a su experiencia engañar a Adolfo Suárez. Es decir, se consideró con más fuerzas que la que realmente tenía. Las dictaduras tienen un inconveniente, bueno, tienen muchos, pero uno de ellos no se habla, es que distorsiona la realidad, no se ve. Así que cuando conseguíamos sacar a la calle a 2.000 personas, creíamos que estábamos sabiendo la revolución. Hoy vimos que no, hoy vemos que una huelga general o manifestaciones gigantescas, el poder se atrinchera y después pasa a la ofensiva. Pero entonces la dictadura nos desenfocaba la realidad. Y hay un hecho
que hace pensar al gobierno que hay que legalizarlo. Cuando la matanza de los abogados de Atocha tiene lugar el entierro, estábamos todavía clandestinos, éramos ilegales, un entierro impresionante, yo no he visto una cosa. Y entonces las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado estaban asustados, porque allí había decenas de miles de comunistas tensos, ¿no? Y entonces cuando había un intento de gritar, decía alguien, silencio en nombre del Partido Comunista de España, y se callaban. Entonces la policía se dio cuenta el poder de convocatoria y de disciplina que tenía el partido, y eso lo asustó. No se trataba de que legalizaran o no legalizaran el partido, se tratara que dieran la libertad o no dieran la libertad a la gente. Porque desde luego, si aunque lo hubieran legalizado, si no tienes fuerza para penetrar en las masas, no te hubiera servido de nada. El régimen movía sus piezas a ver cómo se ubicaba en el día después del día H, ¿no? Y ahí, pues uno de los elementos para presionar en el sentido de provocar miedo y espanto, pues ocurrieron dos acontecimientos terribles. Primero, se produjeron las últimas condenas a muerte y los fusilamientos, y se aprobó el decreto ley antiterrorista para hacer frente a la posible reacción interna ante los fusilamientos y ante esa situación de que Franco las cascaba, pero que las cascaba, ¿no? ¿Qué ocurrió? Si ya teníamos pocas garantías cuando éramos detenidos, antes, a no ser que hubiese estado de excepción, a las 72 horas de estar en comisaría, la policía tenía que dar parte de tu detención al juez. Digamos que ya era un preso, un detenido oficial, estabas 3 días desaparecido. Pero ¿qué pasa con el decreto ley antiterrorista? Que se aplicó a todo el mundo sin excepción. A mí me aplicaron el decreto ley antiterrorista. Digo yo que era una cosa insignificante, un representante estudiantil, miembro de una organización ilegal, pero nada más, de que hablaba en las asambleas, que tiraba octavillas, o sea, yo no estaba imbricada ni siquiera en el aparato clandestino del partido, ¿no? Pues se nos aplicó el decreto de ley antiterrorista. ¿Y qué significaba para empezar? 10 días secuestrado en comisaría. Entonces, imaginaros lo que eso puede ser, cuando la gente, o sea, te podían machacar el primero, el segundo y el tercer día y tenías 7 días para que los hematomas fueran menores. Es preciso que todo cambie para que todo siga igual, decía Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su libro El gato pardo. Y parece ser que esta fue la directriz principal de los que llevaron a cabo la transición. Pronto, como ya hemos dicho, el Partido Comunista de España tuvo que reconocer que la ruptura era imposible y modificó la hoja de ruta por el acuerdo. Pensaba tener un lugar privilegiado por tantos años de lucha y se veía legitimado para tener una posición de fuerza en las negociaciones. Poco a poco, se dio cuenta de que cada propuesta que lanzaba a la ciudadanía recibía el rechazo más frontal. Todo estaba demasiado planificado, excesivamente marcado para que no se salieran de la senda. Muestra de ello fue la reunión que presidió Manuel Fraga en Londres para crear el periódico El País, referente de la izquierda a partir de la transición, y el Partido Comunista de España comenzó a entender el plan con la llamada Ley de Partidos de 1975. Toda esta mentira empieza en el año 76 con una cosa que se llama la Ley para la Reforma Política, que era intentar construir una ley franquista, la última ley franquista, que permitía unas elecciones muy amañadas que daban paso a la convocatoria de una asamblea que, sin decirlo, iba a ser constituyente, iba a ser la que después, en el año 77, iba a elaborar la Constitución. Pero esa ley para la reforma política incorporaba muchas trampas, ¿no? Incorporaba, quizá la peor, que todavía se mantiene, incorporaba un sistema electoral que garantizaba la hegemonía de 2 grandes partidos, sobre todo de un partido conservador, porque le daba mucha mayor prioridad a las zonas rurales. Esa ley electoral es la que hoy sigue vigente. Después se constitucionalizó, se desarrolló como ley, pero repitió los mismos esquemas que en esa ley del 76, que garantizó que había
un gran partido de la derecha y un gran partido que representaba al centro izquierdo, ¿no? Ha habido un intento de construir un bipartidismo que no se corresponde con la realidad de este país, pero que a fuerza de inutilizar los votos, sobre todo de un tercer gran partido de la izquierda, a fuerza de hacerlo inútil, la gente que votaba en buena parte de las provincias veía como esos 20.000, 30.000 votos en cada una de las provincias no se traducían en escaños, y al final la gente, cuando le daba miedo que ganase la derecha, regalaba su voto con la nariz tapada al Partido Socialista, o directamente ya se abstenía porque entendía que no había posibilidad ninguna de transformación. Por tanto, la democracia española nace ya lastrada por un sistema electoral que dinamita el corazón de las elecciones de una democracia liberal, que es un hombre, una mujer, un voto. Alemania, que es quien realmente arma el sistema de partidos en España a través de las diferentes fundaciones, la Fundación Friedrich Ebert va a financiar al Partido Socialista y la Konrad Adenauer Stiftung va a apoyar a la UCD y después al Partido Popular. Bueno, se van a encargar, ya digo, de argumentar políticamente para que haya solamente dos grandes fuerzas. Yo puedo intentar comprender que en esa situación, que estaba ya predeterminada por los Estados Unidos, hay una desclasificación de secretos oficiales publicada por Juan Ramón Capella, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona, en donde con documentos del año 45 demuestra que el Departamento de Estado ya había previsto que después de Franco hubiese una transición pacífica con dos partidos, uno llamado demócrata y otro llamado socialista. Pues ya había procurado que en España no ocurriese algo que temían mucho, lo que había pasado en Portugal con la Revolución de los Claveles. ¿El caso se podía haber hecho otra cosa? Sí. Y lo digo por el PC. Y yo creo que a lo mejor en aquel momento hubo que ceder, pero no, el partido no fue informado del todo. Yo tengo la cinta del Comité Central donde se discutió eso, porque yo no era miembro de la dirección, y no se informó al partido de todo lo que había. Pero aun en el caso de que no hubiera habido otro remedio, después se entró por todas. Tuvimos que plantarnos cuando no se cumplieron los pactos de la Moncloa. No tuvimos que aceptar la ley electoral. No tuvimos que llegar a determinados acuerdos. Entonces, el Partido Socialista empezó una pelea muy fuerte contra el Partido Comunista. De hecho, existían pactos entre la derecha y el Partido Socialista incluso para dejar fuera de las elecciones al Partido Comunista. El Partido Socialista es un partido que resucita en el Congreso de Suresnes. Y resucita cargándose al secretario del partido, Rodolfo Llopis, que había sido un alto cargo del Ministerio de Educación y que había sido, creo que en el exilio, presidente del gobierno republicano en el exilio, porque representaba la tradición. Entonces llega el nuevo socialismo, que lo tiene clarísimo, apoyado por Estados Unidos, apoyado por el capital alemán y la Internacional Socialista, viene a hacer esa transición, pero lo hacen con un lenguaje, diría yo, exaltado. Es decir, en el Partido Socialista hay una cosa tremenda, tienen un lenguaje casi revolucionario y una práctica francamente de derecha. Es una característica. La conclusión final es que teníamos un Partido Socialista dispuesto a borrar el pasado porque iba a ser el adalid de la monarquía parlamentaria y de la restauración borbónica. Teníamos unos partidos nacionalistas que tampoco iban a tener ningún tipo de problema con esa restauración borbónica, y el Partido Comunista, que le hubiera correspondido esa tarea, también renunció. Al final uno podría pensar, bueno, sirvió de algo, gracias a esa cesión el Partido Comunista tuvo un espacio, pero no. El Partido Comunista asumió el sistema electoral, asumió las propias herramientas que lo condenaban a una situación marginal. Los partidos políticos de izquierdas tuvieron que tener una estrategia de ruptura, manteniendo oficialmente el acatamiento, pero subvertiéndolo. El dictador Franco dejó todo atado y bien atado, como anunció en el discurso de fin de año de 1969. No obstante, había un factor en la ecuación que no tuvo en cuenta: el pueblo. Millones de personas que no estaban dispuestas a que, aun habiendo pasado 40 años como parias o apestados, se les dejase fuera de este proceso. Miles de gargantas en las calles
dispuestas a exigir lo que era justo, amnistía y libertad, y cientos de españoles que dieron su vida por esa lucha. Algo tenía que hacer el gobierno para parar ese alud de libertad que se respiraba en las calles. Y jugando con el fantasma del miedo que produjo la guerra civil con 1 millón de muertos, ese gobierno se encaminó a reproducir otro lamentable sainete de mal gusto que perdurará para siempre en la historia de España. También que es tan mentiroso como la propia transición, que es el 23F. Un golpe que fue organizado por el rey Juan Carlos para supuestamente impedir un golpe más duro de algunos elementos enquistados en el ejército que querían regresar al franquismo, y que hubiera supuesto la quiebra de ese gran plan de moderación de la monarquía y de construcción de una monarquía parlamentaria, que hubiera supuesto sangre y que entonces nos hubiera llevado a realmente a una suerte de revolución y que se hubiera zanjado con realmente la discusión si queríamos monarquía o república. El rey se adelanta a eso y decide dar un golpe blando. Lo que ocurre es que hay un loquito, Tejero, que no está dispuesto a entregar el Parlamento a Armada si va a hacer un gobierno de concentración nacional, porque Tejero piensa en términos franquistas y cree que lo que hay que hacer con la izquierda es exterminarla. El rey tarda 6 horas en salir, está midiendo qué va a ocurrir y al final se da cuenta de que si el golpe triunfa, él está muerto, es decir, que él desaparece de la política española, y los españoles están dispuestos a comprar esa mentira. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no habían hecho lo suficiente contra Franco, cuando entra ese personaje de opereta, ese personaje bufo, con un tricornio y una pistola y un bigote enorme y dándole patadas al castellano, diciendo se sienten coño, ¿no? Con esa mala sintaxis propia de ese ejército franquista cuartelero, en ese momento los españoles pueden decir: yo no soy como Tejero, por tanto yo soy un demócrata auténtico. A mí no me cabe ninguna duda que el instructor máximo es el rey Juan Carlos, es el que está detrás del golpe de Estado. Lo que ocurre es que él alienta el golpe de Estado de la manera en que, como dice, a mí dánmelo hecho. Tanto Milán del Bosch como Almada no se mueven sin que no crean que tienen al rey de parte. Lo que ocurre es que quien aborta el pacto de Estado es Sabino Fernández Campos, el secretario. Se da cuenta, y además se lo recuerda al rey, lo que le pasó a Alfonso XIII por apoyar la dictadura de Primo de Rivera. Este es un golpe de Estado palatino, no para cargarse la democracia, sino es un golpe de Estado incruento para imponer un gobierno autoritario. Y el golpe de Estado triunfa. Primeramente fracasa porque quien lo organizó le dio el poder de ejecutarlo a alguien que era franquista hasta el hueso, y él iba a su golpe de Estado, no al apaño que se planteaba y querían que hiciese Armada. Pero una vez que aparentemente fracasa, al día siguiente, en la zarzuela, el rey recibe a los jefes de los partidos políticos y todos se acogen a él como la gallina acoge a los polluelos, es decir, triunfa el golpe de Estado. Fue una operación que le salió bien, porque operaba además sobre el miedo del pueblo español, en el recuerdo a lo que había sido una guerra civil y, lo que es peor, la posguerra, donde el asesinato de españoles tuvo a la orden del día y fusilamientos y juicios sumarísimos fuera del Estado de Derecho. Fisca il vento, urla la bufera, scarperotte e pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Lo, 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 ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona un sospiro. Yo cada vez estoy más convencido de que la generación de la transición fue una generación
políticamente fraudulenta. Y cada vez endurezco más mi juicio, porque cada vez me enerva más saber que esa generación no gratificó ni siquiera moralmente a esa gente abuela que se estaba muriendo y que lo único que pedía es que le reconociera los servicios prestados en su lucha contra el fascismo en España. En general yo pienso que nos ha defraudado porque en ese momento se quedó muchas cosas en el tintero, porque no había otra opción, porque Carrillo dijo que se había quedado muchas cosas atrás, que el Fraga también había dejado, pero teníamos esa ilusión de algo. Yo pienso que después de la marejada todo ha quedado como estaba. Yo no me he defraudado mucho, aunque me he sentido derrotada, pero no defraudada. Entonces yo no esperaba demasiado. Sé que la gente sí, ¿sabes? Y yo creo que la población española no fue ni solidaria ni reconoció el esfuerzo que hicieron la gente que estuvo en esa clandestinidad luchando por derrocar una dictadura desde posiciones políticas como fue el PC y otros partidos. Ahí debajo de la tierra no estás dormido, hermano compañero. Tu corazón oye brotar la primavera, que como tú soplando irán los vientos. Ahí enterrado cara al sol, la nueva tierra cubre tu semilla. La raíz profunda se hundirá y nacerá la flor del nuevo día. Y nacerá la flor del nuevo día. A tus pies heridos llegarán, las manos del humilde llegarán, sembrando, sembrando, tu muerte muchas vidas traerá. Y hacia donde tú ibas marcharán, cantando, cantando. Allí donde se oculta el criminal, tu nombre brinda al rico muchos nombres. El que quemó tus alas al volar, no apagarán el fuego de los pobres, no apagarán